Llevas 10 años en una guerra que no querías librar, que por fin ves el horizonte de tu casa, el humo de tu isla, el rostro de tu mujer en el pensamiento, y justo entonces los dioses deciden que no, que todavía no, que primero tendrás que cruzar el territorio de un monstruo que devora hombres, perderte en el fin del mundo, descender a la tierra de los muertos, sobrevivir a la tentación de la inmortalidad y volver a casa solo para encontrar que 100 hombres quieren ocupar tu lugar, tu trono y tu cama. Esta es la historia de Odiseo, el hombre más inteligente del mundo antiguo y también el más castigado por ello. No es un héroe que gana por ser más fuerte, es un héroe que gana por ser más listo, y eso en la Grecia antigua tenía un precio. Quédate, porque esta historia tiene 3000 años y sigue siendo la más humana que jamás se ha contado. Para entender el viaje, primero hay que entender al hombre. Odiseo era el rey de Ítaca, una isla pequeña y rocosa en el mar Jónico. No era la más rica de Grecia, no era la más poderosa, pero era suya, y él la amaba con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Tenía una esposa, Penélope, considerada el modelo de la fidelidad y la astucia femenina en toda la antigüedad, y un hijo recién nacido, Telémaco, tan recién nacido que Odiseo apenas había podido mirarlo a los ojos antes de que lo llamaran a la guerra de Troya, esa maldita guerra. Todo había empezado por una boda a la que no invitaron a la diosa de la discordia. Eris, ofendida, lanzó una manzana de oro con la inscripción para la más bella. Entre Hera, Atenea y Afrodita, el joven Paris de Troya fue elegido árbitro. Cada diosa le ofreció un soborno, y Paris eligió el de Afrodita, la mujer más hermosa del mundo, Helena, que por desgracia ya estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Paris se llevó a Helena. Menelao convocó a todos los reyes griegos que habían jurado defender su matrimonio, y comenzó la guerra más famosa de la historia. Odiseo no quería ir. Cuenta la leyenda que fingió estar loco, arando su campo con una sal en vez de semillas, tirando de un buey y un caballo uncidos juntos. Pero el enviado de Menelao, Palamedes, puso al pequeño Telémaco delante del arado, y Odiseo desvió el surco para no aplastar a su hijo. La cordura quedó al descubierto. Tuvo que ir, y antes de embarcar, un adivino le dijo que algo lo perseguiría durante 20 años. Llegarás a casa, pero tarde, solo, y encontrarás problemas en tu propio hogar. Odiseo zarpó hacia Troya sabiendo que el viaje de vuelta sería su verdadera odisea. La guerra de Troya duró una década, 10 años de asedio, 10 años de batallas, intrigas, muertes heroicas y muertes absurdas. Aquiles, Áyax, Héctor, nombres que resuenan todavía. Pero Odiseo no era el más fuerte en el campo de batalla, era el más valioso fuera de él. Fue él quien reclutó al joven Aquiles cuando éste se ocultaba disfrazado de mujer. Fue él quien robó junto a Diomedes el talismán sagrado de Troya, el Paladio, una estatua de Atenea de la que dependía la invulnerabilidad de la ciudad. Fue él quien convenció al hijo de Aquiles, Neoptólemo, de unirse a la guerra después de la muerte de su padre. Fue él quien ideó la manera de matar a Filoctetes sin deshonrarse del todo. Y fue él, sobre todo, quien tuvo la idea que acabó con todo, el caballo de Troya. Un caballo gigantesco de madera, supuestamente una ofrenda a los dioses, abandonado en la playa junto a una historia falsa contada por un griego que se dejó capturar. Los griegos se habían rendido y vuelto a casa. El caballo era sagrado y no debía ser destruido. Los troyanos debatieron durante horas. La sacerdotisa Casandra gritó que era una trampa, pero nadie la escuchó, porque esa era su maldición. Siempre tenía razón y nadie le creía. Un sacerdote llamado Lacoonte también lo advirtió, pero 2 serpientes marinas salieron del mar y lo estrangularon a él y a sus hijos. Los troyanos lo interpretaron como un presagio divino en contra del sacerdote, no como una advertencia. Metieron el caballo en la ciudad. Esa noche, mientras Troya celebraba la victoria, los griegos que iban dentro del caballo, entre ellos Odiseo, salieron en silencio. Abrieron las puertas. El ejército griego, que no se había ido a ningún sitio, entró en la ciudad. Troya ardió. Y Odiseo, el estratega perfecto, el arquitecto de la victoria más grande de Grecia, zarpó de vuelta a casa. 10 años después, pero el mar tenía otros planes. Aquí empieza la odisea propiamente dicha, y hay algo que conviene entender antes de seguir. Este no es un viaje geográfico, es un viaje moral. Cada obstáculo que encuentra Odiseo no es un accidente, es una consecuencia de su soberbia, de sus decisiones, de la complejidad política del Olimpo. El primer gran error ocurrió casi al principio. Después de abandonar Troya, la flota de Odiseo llegó a la isla de los Cíclopes, criaturas gigantescas de un solo ojo, sin leyes ni dioses que los gobiernen. Su nombre más famoso, Polifemo. Odiseo entró en la cueva de Polifemo con 12 hombres, atraído por la curiosidad y quizás por la esperanza de hospitalidad, porque en el mundo griego la hospitalidad era sagrada. Xenia la llamaban. Violar la hospitalidad de un huésped era uno de los peores crímenes posibles. Polifemo no compartía esa filosofía. ¿Qué pasa?
Espero que mi historia te esté gustando mucho. Vengo a recordarte a que te suscribas y me des un buen like. Seguimos. Bloqueó la cueva con una roca enorme, agarró a 2 hombres, los aplastó contra el suelo y los comió, crudos, así como si nada. Durante 2 días, mientras Polifemo salía a pastorear sus ovejas, Odiseo pensó y ejecutó el plan con frialdad quirúrgica. Encontró un enorme tronco de madera en la cueva, lo afiló hasta convertirlo en una estaca y lo escondió. Cuando Polifemo volvió, Odiseo le ofreció vino. Vino potente, concentrado. El cíclope, que nunca había probado el alcohol, bebió hasta perder el sentido y antes de caer dormido, preguntó el nombre de su generoso anfitrión. Nadie, respondió Odiseo. Me llamo Nadie. El cíclope rió y prometió comérselo al último. Luego se durmió. Odiseo clavó la estaca en el fuego hasta que brilló al rojo vivo y se la hundió en el ojo al cíclope mientras dormía. El alardido de Polifemo despertó a todos los cíclopes de la isla. Corrieron a la cueva y preguntaron: ¿Quién te hace daño? ¿Quién está dentro? Y Polifemo aulló: ¡Nadie! ¡Nadie me está haciendo daño! Los otros cíclopes, lógicamente, se encogieron de hombros y volvieron a dormir. A la mañana siguiente, Polifemo, ciego y furioso, movió la roca para dejar salir a sus ovejas. Odiseo y sus hombres escaparon aferrados a la lana de los animales, pasando por debajo del brazo con el que Polifemo palpaba los lomos buscándolos. Estaban fuera, estaban en los botes, estaban a salvo. Y entonces Odiseo cometió el error fatal. Desde el bote, ya en el mar, gritó: «Soy yo quien te ha cegado, cíclope. Odiseo de Ítaca, díselo a tu padre». El cíclope era hijo de Poseidón, dios del mar. Polifemo rezó a su padre que Odiseo nunca llegara a casa, o que llegara tarde, solo, en barco ajeno, y encontrara desgracias al llegar. Poseidón lo escuchó. A partir de aquí, el viaje de Odiseo se convierte en una sucesión de pruebas que parecen diseñadas para destruir todo lo que él es: su astucia, su voluntad, su identidad, su humanidad. Eolo era el dios de los vientos. Lo recibió amablemente, escuchó sus aventuras durante un mes y al despedirlo le regaló algo extraordinario: una bolsa de cuero que contenía todos los vientos contrarios aprisionados. Solo dejó libre el viento de poniente para llevarlos a casa. Odiseo navegó durante 9 días sin dormir, vigilando la bolsa. Al 10º día ya podía ver Ítaca en el horizonte. Podía ver los fuegos de su isla. Estaban tan cerca que sus hombres podían distinguir las costas. Entonces Odiseo cerró los ojos. Solo un momento, solo uno. Sus hombres, convencidos de que la bolsa contenía oro y plata que Odiseo no quería compartir, la abrieron. Todos los vientos escaparon a la vez. La tormenta que se desató los llevó de regreso al punto de partida en cuestión de horas. Su siguiente parada fue el territorio de los lestregones, gigantes caníbales cuya reina parecía enorme como una montaña. Atacaron con rocas desde los acantilados, destruyeron 11 de los 12 barcos de la flota, pescaron a los hombres como peces con arpones. Solo el barco de Odiseo escapó. De 12 naves le quedaba una. Llegaron a la isla de Ea, donde vivía Circe, hija del sol, poderosa hechicera. Odiseo envió a la mitad de sus hombres a explorar. Circe los invitó a su palacio, les dio de comer y beber y los convirtió en cerdos, literalmente en cerdos. Uno de los hombres, Eurícolo, había desconfiado y se quedó fuera. Volvió corriendo a contárselo a Odiseo, y Odiseo fue solo al palacio de Circe. En el camino, el dios Hermes se le apareció y le dio una planta mágica llamada Moli, antídoto contra los hechizos de la maga. También le dio instrucciones: cuando Circe intentara hechizarlo, resistir y amenazarla con su espada, ella lo respetaría. Todo ocurrió exactamente así. Circe intentó convertirlo en cerdo. Falló. Odiseo desenvainó la espada. Circe, sorprendida y asustada, lo reconoció. Nadie había resistido jamás su magia. Se convirtió en su amante. Vivieron un año en la isla de Circe. Un año de abundancia, de olvido, de quietud después de tanto horror. Pero llegó el día en que los hombres le suplicaron a Odiseo: «Acuérdate de casa». Y Odiseo recordó y le pidió a Circe que lo dejara marchar. Ella lo hizo, pero primero le dijo a dónde tenía que ir. Para llegar a casa, Odiseo tenía que consultar el alma del adivino Tiresias, y Tiresias estaba muerto. Lo que viene a continuación es uno de los episodios más perturbadores y profundos de toda la literatura antigua: el descenso al Erebo, el reino de los muertos. Odiseo navegó hasta el límite del mundo, hasta el lugar donde el océano abraza la tierra. Cavó una zanja, derramó en ella miel, vino, agua y la sangre de animales sacrificados, y esperó. Las almas de los muertos acudieron como una nube oscura, empujándose, deseosas de beber la sangre que les devolvería momentáneamente la consciencia. Primero llegó el alma del Penor, uno de sus propios hombres, que había muerto borracho en Ea al caer de un tejado antes de que zarpasen. Le pidió que lo enterrara. Luego llegó su propia madre, Anticlea, que había muerto de pena esperando su regreso. Odiseo intentó abrazarla 3 veces. 3 veces. Sus brazos la atravesaron como si fuera humo. Tiresias bebió la sangre y habló:
Llegará un día en que vuelvas a casa, Odiseo, pero Poseidón te hará sufrir por lo del cíclope. Cuando llegues a la isla del sol, no toques sus rebaños. Si lo haces, perderás tu barco y a todos tus hombres. Llegarás solo, en barco ajeno, y encontrarás a pretendientes en tu casa que consumen tu riqueza y pretenden a tu esposa. Odiseo escuchó todo y siguió escuchando a otras almas que se acercaban. El fantasma de Agamenón le habló de su propio asesinato. Traicionado por su esposa al volver de Troya, desconfía de las mujeres, le advirtió con amargura, una advertencia que Odiseo escucharía, pero que sabría cómo filtrar. El fantasma de Aquiles le preguntó por su hijo. Cuando Odiseo le contó que Neoptólemo era valiente y sabio, el espíritu del más grande guerrero griego se marchó feliz entre las flores del asfodelo. Era todo lo que necesitaba escuchar. Odiseo salió del reino de los muertos cargando el peso de todos esos encuentros y volvió a navegar. El viaje de vuelta de la tierra de los muertos estaba sembrado de trampas, y algunas eran físicas, otras eran algo peor, tentaciones de olvidar quién era y qué quería. Circe le había advertido. Pasarían frente a la isla de las sirenas, criaturas cuyo canto era tan hermoso que todo marinero que lo escuchaba se arrojaba al mar para nadar hacia ellas. Y moría. Odiseo quería escucharlas, no podía no escucharlas. Ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera de abeja y a él mismo que lo ataran al mástil con cuerdas dobles, con la orden explícita de que pasara lo que pasara, no lo soltaran. Cuando el canto de las sirenas llegó, fue como si el universo entero le prometiera la verdad, el conocimiento de todas las cosas, la respuesta a todas las preguntas. Odiseo tiró de sus cuerdas con tanta fuerza que se hizo sangre en las muñecas, suplicó, ordenó, amenazó a sus hombres que lo soltaran. No lo soltaron, y el canto quedó atrás. Un estrecho imposible. A un lado, Caribdis, un remolino que podía tragarse un barco entero 3 veces al día. Al otro, Escila, un monstruo de 6 cabezas que vivía en las rocas y se llevaría 6 hombres, uno por cabeza, sin que pudiera hacerse nada para evitarlo. Odiseo eligió pasar junto a Escila, perdería 6 hombres, pero salvaría el barco y el resto de la tripulación. Lo hizo. Escila tomó sus 6 hombres. Los gritos de sus compañeros lo persiguieron años después en sus sueños, pero el barco pasó. Llegaron a Trinacia, la isla donde pastaban los rebaños sagrados del dios Sol, Helios. Odiseo sabía lo que Tiresias le había advertido. Les ordenó a sus hombres, no toquéis esos rebaños. Juraron que no lo harían, pero quedaron atrapados en la isla por los vientos durante un mes. Las provisiones se agotaron, el hambre apretó, y un día que Odiseo se quedó dormido, sus hombres mataron y comieron las vacas del sol. Cuando Helios se enteró, exigió venganza a Zeus. Zeus esperó a que la flota estuviera en alta mar, entonces lanzó un rayo. El barco se partió en 2. Todos los hombres murieron. Odiseo sobrevivió aferrándose a los restos del mástil, solo, exactamente como Tiresias había predicho. A la deriva durante días, Odiseo llegó a la isla de Ogygia, una isla hermosa, verde, fragante, y allí vivía Calipso. Calipso era una ninfa, hija de Atlas, dotada de una belleza sobrehumana. Se enamoró de Odiseo, lo acogió, lo cuidó, le ofreció todo lo que cualquier mortal podría desear. 7 años vivió Odiseo en la isla de Calipso, y durante 7 años Calipso le ofreció la única cosa que ningún mortal había conseguido jamás, la inmortalidad. Vivirían juntos para siempre, eternamente jóvenes, en aquella isla perfecta. Odiseo lo rechazó. Cada día se sentaba en la orilla y miraba hacia el horizonte donde estaba Ítaca. Cada día lloraba. Penélope era mortal, era mayor, no era una diosa. Ítaca era una isla rocosa y pequeña, no era el paraíso, pero era suyo, era real. Era lo que había elegido. Finalmente la diosa Atenea intercedió ante Zeus. Odiseo llevaba demasiado tiempo lejos y era injusto. Zeus envió a Hermes a Ogygia con el mensaje. Calipso tenía que dejarlo ir. Calipso lo hizo, aunque le rompía el corazón. Le dio madera para construir una balsa, provisiones, instrucciones de navegación. Y cuando Odiseo zarpó, ella lo miró alejarse desde la orilla hasta que se convirtió en un punto en el horizonte. Poseidón, que estaba de vuelta de un viaje, lo vio en el mar y desató una tormenta brutal. La balsa se destrozó. Odiseo nadó durante 2 días y llegó medio muerto a la isla de los Feacios. Los Feacios eran un pueblo hospitalario y misterioso, cercano a los dioses. Su rey, Alcino, y su reina Arete lo recibieron con honores. Fue en su corte donde Odiseo contó todo. Troya, el cíclope, las sirenas, la tierra de los muertos, los 7 años con Calipso, todo lo que hemos visto. Los Feacios lo embarcaron en uno de sus prodigiosos navíos y lo llevaron a Ítaca mientras dormía. Cuando despertó, estaba en la orilla de la isla, 20 años después de haberla abandonado.
Pero la advertencia de Tiresias seguía vigente. En su palacio, más de 100 pretendientes llevaban años consumiendo su hacienda, comiendo su ganado, bebiendo su vino, acosando a su esposa e intimidando a su hijo Telémaco. Penélope los había mantenido a raya con una estratagema propia de Odiseo. Había prometido elegir marido cuando terminara de tejer un sudario para su suegro Laertes. Y cada noche deshacía lo que había tejido durante el día. 3 años tardaron ellos en descubrirlo. Odiseo no llegó como un rey, llegó disfrazado de mendigo, con la ayuda de Atenea, que había deformado su aspecto para hacerlo irreconocible. Fue directamente a la cabaña del porquerizo Eumeo, el criado más leal que tenía, sin revelar quién era. Observó, escuchó, planificó. Telémaco llegó también, avisado por Atenea, y en un momento de intimidad, lejos de todos, Odiseo reveló su identidad a su hijo. El reencuentro fue de lágrimas y planes de venganza a partes iguales. El plan era brutal y sencillo: el concurso del arco. Penélope, siguiendo un impulso que quizás era intuición, anunció a los pretendientes que elegiría marido, el que pudiera tensar el arco de Odiseo y lanzar una flecha a través de 12 hachas alineadas. El arco de Odiseo era extraordinario, nadie en la sala pudo tensarlo. Entonces el mendigo pidió permiso para intentarlo. Los pretendientes se rieron. Penélope insistió en que se le dejara probar. El mendigo agarró el arco, lo tensó como si fuera de madera blanda, lanzó la flecha, atravesó las 12 hachas y entonces se quitó los harapos. Lo que siguió fue una carnicería. Telémaco había escondido previamente todas las armas de la sala. Odiseo estaba junto a la puerta con el arco. Eumeo, el porquerizo, y otro criado leal bloqueaban las salidas. Más de 100 pretendientes, 4 defensores. Odiseo empezó a disparar. No fallaba. Los pretendientes intentaron alcanzar las armas que no estaban. Intentaron escapar por puertas bloqueadas. Una criada traidora logró pasarles algunas armas, pero fue tarde. Cuando terminó, el suelo del gran salón de Odiseo estaba cubierto de muertos. La nodriza Euriclea fue a despertar a Penélope. «El amo ha vuelto», le dijo, «y ha matado a todos los pretendientes». Penélope bajó y miró al hombre frente a ella con unos ojos que no revelaban nada. 20 años. Podía ser una trampa, un impostor, alguien que conocía su historia. No era tan sencillo. Le dijo a la nodriza: «Saca la cama nupcial fuera de la habitación para que duerma». Odiseo reaccionó de inmediato, con indignación. «¿Cómo vas a mover esa cama? Lo hice yo mismo, construí el dormitorio alrededor de un olivo vivo. Esa cama no puede moverse a ningún sitio a menos que alguien haya cortado el tronco». Penélope lo miró y por fin rompió a llorar. Solo Odiseo podía saber eso, nadie más. Era su prueba, su trampa para el impostor, y él la había superado sin saber siquiera que era una prueba. Se abrazaron y lloraron juntos tanto tiempo como el tiempo que habían estado separados. La Odisea tiene 3000 años y sin embargo habla de cosas que reconocemos cada día. Habla de lo que significa querer volver a casa cuando casa ya no es un lugar, sino una persona, una elección, una identidad que has decidido mantener contra todo. Habla de la tentación de quedarse donde es más fácil, una isla perfecta, una vida eterna, y de la valentía extraña que hace falta para seguir hacia lo imperfecto, lo mortal, lo real. Habla de la astucia como virtud, de la paciencia como arma, de la fidelidad como algo que se construye cada día y se destruye en un segundo de debilidad. Odiseo no es perfecto, es arrogante, le gritó su nombre al cíclope cuando no debía, es infiel, vivió años con Circe y Calipso. Es cruel, masacró a más de 100 hombres en su propio palacio, pero es extraordinariamente humano, y eso es exactamente lo que Homero quiso hacer. No un dios, no un santo, sino un hombre complejo, contradictorio, brillante y frágil, que encuentra la manera de llegar a casa. Esa es la Odisea, el viaje más largo y más interior de la literatura occidental. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres que exploremos otros episodios, otros personajes o la Ilíada completa, deja tu comentario. Y si este vídeo te ha llegado, ya sabes lo que hacer. Suscríbete, dale a la campanita y déjame un buen like. Hasta el próximo mito.